Hola solares, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo me estoy mojando y es que estaba preparando el vídeo para enseñarte cómo se montan los dos paneles solares con el microinversor, pero nada, que no hay manera. Mira la que se me ha liado. No voy a poder enseñarte cómo se monta, lo tendremos que dejar para otra semana, pero sí que quiero explicarte cuáles son mis planes para estos paneles solares. ¿Quieres verlo? Vamos con el vídeo. Bueno, pues no podemos hacer otra cosa. Está lloviendo y no nos queda más remedio que hacer una sesión aquí medio teórica. Te he dicho en la introducción te voy a explicar cómo pienso montarlo y así de paso me puedes dejar tus comentarios y tus opiniones abajo y podemos debatir juntos de qué cosas se pueden implementar y qué cosas no. Creo que puede ser interesante, pero sí que te prometo que haré un vídeo con la instalación completa para que veas cómo se hace y verás que es súper sencillo. He preparado este PowerPoint acerca de cómo he planteado hacer esta instalación de apoyo y es que, bueno, todos los que ya tenemos paneles solares y si estás pensando en ponerte paneles o están ya a punto de instalártelos o ya has pedido presupuestos, nuestro drama, sobre todo en invierno, es que la producción es muy baja, hay pocas horas de sol, el sol está muy bajo en el horizonte, no incide bien sobre los paneles y se pierde mucha potencia. En el mes de febrero hice 639 kilovatios, que bueno, no está mal, pues fueron más que enero, que apenas llegaron a 600, pero está lejos de lo que yo consigo, por ejemplo, en verano, que hay meses, por ejemplo, junio, julio, que yo puedo hacer más de 1 megavatio en el mes. O sea, que es prácticamente la mitad de lo que soy capaz de generar en verano. Y claro, esto da un poco de rabia, ¿no? Porque a veces te quedas un poco justo con la energía y dándole vueltas, ¿qué podría hacer yo para implementar esto? Porque claro, podía cambiar el inversor, pero es muy caro y no sé, mi inversor funciona muy bien, es un Solax, ya lo tengo amortizado, me daba mucha pereza. Pensando, digo, pues monto unos paneles solares porque tengo una pared que da al sur, porque a mí ya paneles más no me caben en el tejado. Entonces tengo una pared que me da al sur, que es esta, ¿ves? Es una pared de 3 por 6 metros, unos 18 metros cuadrados de superficie, y es que la pared me hace ojitos. Cada vez que la miro digo, estoy perdiendo vatios, tengo que hacer algo. Y bueno, he pensado poner unos paneles ahí, concretamente he pensado poner entre 2 y 4. El primer cálculo lo he hecho sobre 2 y después veremos también cómo se comportaría con 4. O sea que tenemos una pared con orientación sur y vamos a ver qué rendimiento le podemos sacar. Yo me he ido aquí al famoso PVGIS, que ya lo conocéis, es el programa gratuito de la Unión Europea que te ayuda a hacer los cálculos de cuánta potencia puedes sacar en una superficie, incluso de cuánta potencia necesitas y cuántos paneles puedes usar. Bueno, es un simulador de instalaciones fotovoltaicas que va muy bien y lo he usado para calcular cuánta energía hay en esa pared en esos 18 metros cuadrados en un año. Me sale que hay algo más, concretamente hay 4,22 megavatios, que es una burrada en los 18 metros cuadrados. Claro, yo no voy a usar los 18 metros cuadrados porque sería hacer todo un panel y tampoco sería práctico porque hay zonas en los picos que habría sombras. Entonces, usando solamente las partes mejores donde da más horas el sol, me cabrían como máximo unos 4 paneles. Yo he hecho el cálculo, ahí te dejo el link por si quieres usar el programa y también te dejo un link a uno de los vídeos anteriores que yo hice donde te enseño cómo usarlo. Te doy un pequeño tutorial rápido de cómo usarlo. Es muy intuitivo, no tienes que complicarte mucho porque el mismo programa te va llevando. En realidad solamente tienes que introducir la localización, la potencia y poco más. Le das a calcular y te lo calcula todo. Entonces he hecho 2 simulaciones, una para dos paneles con un microinversor y 4 paneles con 2 microinversores. Y ves, me sale esa curva. Con la simulación de 2 paneles me produciría unos 845 kilovatios anuales, solo con 2 paneles. No está mal. Y con 4, una simulación de 4 paneles y 2 microinversores, me estaría produciendo 1,69 megavatios hora año, lo cual está muy bien. Ya hablamos de 1 megavatio y ya es otro tema. O sea que empieza a ser interesante. Pero con 2 paneles ya se consigue una buena potencia. ¿Por qué crees que la curva... Y esto es una pregunta que te hago a ver si adivinas la respuesta, porque al final del vídeo te lo explico. ¿Por qué crees que la curva tiene esta forma? Generalmente la curva hace una campana de Gauss que sube y baja. Sin embargo, en esta instalación que voy a hacer, la curva de Gauss la tengo al contrario. Funciona al contrario. Los meses que menos producción tengo es en verano.
¿Adivinas por qué? Luego lo vemos. Buscando, ya sabes que encontré este kit que está muy bien de precio, lleva un microinversor AP System y 2 paneles, es económico, sencillo de instalar, ideal para refuerzo, porque yo lo que estoy buscando es reforzar una instalación que ya tengo. O sea, yo tengo 4,6 kilovatios en el inversor y tengo 7 kilovatios en el tejado montados. Y lo que busco es reforzarlo solo de cara al invierno. En verano no me interesa porque me sobra demasiado y tampoco lo quiero exportar. Ya te estoy dando una pista del porqué de la forma de esta producción anual. Como sabes, yo habitualmente trabajo con microinversores que son Hoymai. Funcionan muy bien, la verdad, pero quería probar algo distinto y por eso esta vez me he decidido venga, voy a montar un AP System de estos que tienen mucho renombre y tal. Bueno, os dejo aquí un link, pinchando sobre la imagen, os llevará a la página de web si queréis ver las características del AP System, pero es como todos, o sea, prácticamente está muy bien acabado, tiene todo, mira, lo tengo por aquí. Tienes las entradas de AC, que son 2, los hay también de 4. Y mira, fíjate, también tiene su toma de tierra, que ya hemos hablado en algún vídeo de la toma de tierra. Pues mira, este la lleva con un tornillo en este lado. Una de las ventajas del AP System es que tiene un buen sistema de inyección cero y de comunicación. Como ves, tiene una antena, justo abajo, tiene una antena que es para comunicarse con su gestor de energía, que este sirve tanto para comunicar, para recoger datos, para que tengas todos los datos, como para la inyección cero. En mi caso, y ya te lo voy avanzando, yo no voy a usar la unidad de comunicación de energía, porque solo voy a montar uno o como mucho 2 más adelante. Y tengo otro plan, voy a hacerlo de otra manera que es mucho más económica, porque la unidad de comunicación de energía es cara y no sé si es algo que realmente necesito, habiendo otras opciones en el mercado que pueden ser pues un cuarto del coste como mínimo. Luego te lo explico porque tengo una diapositiva específica para explicarte esto. Y claro, ya llegados a este punto, ya seguro que tienes un montón de dudas y además vamos a solucionar el enigma que tenemos con la curva de producción anual de este microinversor. Mira, ya supongo, porque estas dudas ya me las he ido avanzando, como saqué un vídeo breve de 22 segundos, muchos de vosotros y tú seguramente ya te has preguntado una serie de cosas acerca de, pero este tío que está montando, por ejemplo, ¿lo puedo instalar yo? Sí, bueno, en principio lo puedes instalar tú, pero ya sabes que ese tipo de instalaciones las tienen que hacer instaladores autorizados, con lo cual si no tienes experiencia, no sabes o no tienes formación, es mejor que ni toques, que lo haga un profesional, sobre todo por temas de anclaje y temas de tirado de línea y temas de protecciones. ¿Subvención? ¿Esto tiene subvención? Sí. Este aparato puedes pedir subvención si lo instalas. En el vídeo anterior os puse un link a UFD, que te lo voy a poner aquí abajo también en la caja para que lo consultes, y viene una serie de microinversores, de inversores y microinversores por marcas, y te va indicando los que están certificados, los que son aptos y los que no. Pues este, si lo buscas en la lista, está certificado y puedes usarlo para regularizarlo en industria, con lo cual no tienes ninguna pega, puedes acceder a la subvención y puedes regularizarlo en la industria con el proceso que ya te expliqué en el vídeo anterior. Otra duda que me ha preguntado más de uno de vosotros es, ¿y puedo ampliarlo? Sí, este puedes poner 1 o 2 o 3 o 4, es escalable, lleva un cable, tú vas poniendo el cable uno detrás de otro, puedes ir aumentando la potencia según te interese. Oye, pues no tengo pelas, primero voy a poner 2 y el año que viene pongo otros 2. Uy, que me he quedado corto, voy a poner otros 2. Puedes ir aumentando según necesidades. Me he comprado un coche eléctrico, voy a poner otros 2. ¿Qué protecciones debo usar? Importante. Hay por ahí un fumao que va recomendando comprar cajas de protecciones de estas del Leroy Merlin y esas cosas. Ni caso porque hay que dimensionar las protecciones al tipo de cable. Las protecciones, el térmico va relacionado con el grosor del cable. Si tú compras una caja del Leroy Merlin del 20, te vas a encontrar de 20 amperios con un térmico de 20 amperios, le pones un cable de 1,5, pues cuando quieras saltar ese térmico de 20, tu casa ya habrá ardido. Entonces no tiene sentido comprar si no sabes lo que compras. Y además el diferencial que trae no se puede certificar porque tiene que ser clase A y el que trae no es tiene que ser clase A y el que trae no es clase A, suele ser clase AC o suele ser clase C, con lo cual no te sirve. Y a más tienes que incluirle un protector de sobretensiones en esa caja, que la caja del Leroy Merlin no la trae. O sea que quiero decir
cuidado con eso, porque no puedes comprar una cosa estándar que puedas poner. Hay que meterle una línea dedicada, no puedes usar un enchufe para enchufar en principio, lo puedes usar si vas a hacer una pequeña prueba, vale, pero tienes mejor hacerle una línea dedicada y ponerle sus protecciones. Y esto, por supuesto, lo tiene que hacer un técnico autorizado, porque si no, después no podrás hacer la regularización en industria. Y la inyección cero, gran pregunta. Sí que tiene inyección cero, tienes que comprar el módulo este que hemos visto anteriormente, que es el módulo de aquí, unidad de comunicación de energía. Esto sirve para hacer la inyección cero, pero en principio mi recomendación es bien simple, no te líes. Si tienes que hacer una regularización, yo tengo 2 consejos para darte. Uno, regulariza con un poco más de potencia de lo que vas a instalar. Por ejemplo, si vas a instalar 800, si piensas que en un futuro vas a instalar hasta 1200, pues ya regulariza sobre 1200 para no tener que andar rehaciendo el papeleo una vez que hagas la ampliación. Y mi segundo consejo, no pongas invertido. No tiene sentido no hacer la regularización sin vertido. Tú regulariza convertido. Y una vez que ya lo tengas regularizado, convertido, tú decides si viertes o no viertes y cuánto viertes. Porque si luego quieres inyectar por cualquier motivo, porque has cambiado de idea o porque ves que te sobra mucho, vas a tener que rehacer toda la documentación. Y eso es un peñazo. Por supuesto, es imposible responder todas las preguntas. He puesto algunos ejemplos de preguntas aquí. Si tienes alguna pregunta más, me la puedes dejar abajo. Pero si tienes preguntas más concretas, una de dos. O me contactas a mí directamente con este email que te aparece aquí justo abajo de la página, o puedes incorporarte a cualquiera de nuestras comunidades online, que tenemos 2 en Telegram, que es Solares TV para legalización específicamente. También el canal en WhatsApp, donde, bueno, aquí es un poco más complicado porque está lleno. Estamos casi solamente los bits, porque solo admite 270 y está lleno. En los otros canales hay más de 1000 personas, 1500, 1600 personas, que alguno podrá contestar a tus preguntas. Y también tenemos el canal de Instagram, que la verdad ahí subo vídeos cortos que seguramente te pueden interesar, con pequeños tutoriales y pequeños trucos y todo eso. Hablando de trucos, mira qué truco. ¿Qué crees que puede ser esto? Míralo bien. Te voy a dar una pista, venga, va, te voy a dar una pista. Esto se usa para hacer algo con los paneles. ¿Qué será? A ver si lo adivinas. Déjame tu comentario abajo y lo vemos. Y no me he olvidado. ¿Recuerdas la curva? Esa curva que hay abajo, que es la curva de producción de mis 2 paneles durante un año. Mira, es que mi plan, te lo voy a enseñar así porque será más sencillo. Tú imagina que esto es el panel, esto que tengo aquí es el panel, ¿de acuerdo? Mi teléfono. Mi plan es que voy a montar los paneles como si fueran cuadros. No voy a darle una inclinación. No le voy a dar una inclinación de... No sé si se llega a ver. A ver si se llega bien. No lo voy a inclinar. Mi mano es la pared. No lo voy a inclinar. Le voy a poner justo pegado a la pared. ¿Y cuál crees que es el motivo por el cual yo lo voy a poner igual que si fuera un cuadro? Y es precisamente esto. Porque yo me estoy planteando hacer esta instalación como un refuerzo para invierno. ¿Qué ocurre? Como sabes, en invierno el sol está muy bajo y el panel debe tener una inclinación mucho más cerca a los 60 grados que hacia los 20 y poco, 30 y poco que debería tener en el solsticio de verano. Entonces mi plan es, poniendo de esta manera, yo voy a conseguir más producción en el invierno y menos producción en el verano, sin tenerme que molestar en desconectarlos. Porque en verano el ángulo de incidencia del sol, entonces va a tener mucha pérdida. Sin embargo, en invierno, que el sol está mucho más bajo en el horizonte, le va a dar más perpendicular y va a producir más. Y es justo lo que dice esta curva, que en los meses de invierno me va a producir mucho y en el verano, que es cuando no me interesa, va a producir poco. Me puede decir, sí, ponle ángulo y tal, y en verano los desconectas. Sí, pero es que no quiero hacerme una pérgola, entonces los voy a poner con un cuadro con este objetivo. No sé si lo habías adivinado, pero verdad que es curioso. Luego mi plan, como te he comentado, no voy a usar el sistema de control de energía propio de AP System en este caso, porque no me merece la pena, es muy caro y para montar un microinversor es ridículo. Ya lo he hecho, ya lo he probado, ya está instalado, porque si te has fijado atentamente al principio del vídeo, realmente los paneles ya estaban funcionando.
estaba ya instalado. Yo lo que quería enseñarte en este vídeo, que no he podido porque llovía, era cómo hacer la instalación en un momento, porque creo que tardé 20 minutos en ponerlo en marcha, no tardé mucho más. Y el control lo voy a hacer con un Shelly. Mira, es un periférico que permite hacer medidas a través de una pinza, ¿ves? Trae una pinza, entonces conectas en el manual la pinza, conectas la pinza donde corresponde y te da lectura, que es justo lo que vemos aquí, ¿ves? Aquí te he dejado dos pantallas del móvil y yo puedo hacer lecturas desde fuera y ver cuánto estaba produciendo. Concretamente ayer que lo tuve produciendo, pues mira, no a las 11 de la mañana estaba produciendo 677 vatios. Y no lo miré luego más tarde porque se volvió a nublar, pero seguramente un día de sol a la 1, pues estaríamos hablando de 880 vatios segurísimo. Con lo cual es un aporte adicional, 880 vatios, al aporte que ya tenía de mis propios paneles solares, que se ve ahí justo arriba, si te fijas bien, en la pantalla se ve que los paneles estaban produciendo 4.600 y 600 más, 670 y pico que me estaba produciendo, pues mira, ya pasaba de los 5.000 vatios con estas dos cosas. Ya sé lo que te estás preguntando, pero tú realmente, si lo tienes regularizado, ¿cómo le vas a meter más potencia? Bueno, porque como te he comentado antes, yo ya regularicé con 6 kilovatios. Aunque estoy usando 4, yo tengo regularizado hasta 6. Con lo cual, en principio, bueno, aunque habría que hacer un voltín nuevo, pero estos son pruebas. Tampoco es una instalación definitiva, con lo cual digamos que me lo puedo permitir y sé que mi línea lo aguanta. No hagas una ampliación si no estás seguro de que tu acometida y tu línea va a aguantar esta ampliación. Cosas que me permite Shelly. Pues me permite tener un histórico de medidas, me permite verlo online, lleva un control de salida, lleva un botoncito que lo ves aquí, además de las pinzas, que tienes dos pinzas para medir, lleva un control para activar un relé, con lo cual en un momento dado puedes usarlo como si fuera un vertido cero, porque tú en el Shelly tú puedes configurarlo de tal manera, le puedes crear escenas y decirle cuando vayas a verter a la red, si va a salir vertido a la red que supere, por ejemplo, los 11 vatios, que salgan para la red, enciende esta bombilla o enciende esta resistencia o enciende este motor. De esa manera evitará que salga la energía. A ver, no te líes mucho, porque si vas a instalar solamente dos paneles, no te quiebres la cabeza demasiado con el tema de la exportación, porque vas a exportar muy poco. O sea, va a ser muy, muy raro que exportes energía fuera teniendo un microinversor con 800 vatios y dos paneles. Puede ocurrir, pero quizá en verano, pero ya te adelanto que serán casos muy puntuales y durante muy poco tiempo. No es algo extremo, no va a tumbarte la policía, no te va a tumbar la puerta y te van a llevar arrestado, ni nada de eso. Aunque digan que hay multas muy grandes, realmente no se aplican. Tendrías que ser muy reiterado. Y esto de las multas, el que te diga que ponen multas, primero te tienen que notificar que hay una falla o que estás cometiendo una infracción antes de multarte. Porque eso viene así en el Real Decreto, te lo tienen que decir, te lo notifican, lo subsanas y ya está. O sea que tampoco os comáis mucho la cabeza con esto, porque realmente, a ver, no se está persiguiendo a gente. La policía tiene cosas más importantes que hacer que perseguir unos voltios que se están escapando por una acometida. Ahora, si tienes 8.000 vatios, no los lances fuera. Estamos hablando de que hayas montado dos paneles con un microinversor. Es todo. Por lo menos he podido, aunque estaba lloviendo, he podido introducir un poco cuál es mi plan general para todo esto. Si tienes preguntas, me las dejas abajo. Si tienes sugerencias, me las puedes dejar abajo. Si te ha dejado un poco descolocado todo esto de la legalización y tal, tengo un vídeo que te dejo aquí, donde te explico con mucho más detalle cómo puedes hacerla. Míratelo, que te interesa. Chao.